La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que se comete de manera sistemática en todo México y por eso se le llama ya una política de terrorismo de Estado. Le puede pasar a 4 hermanos que viajan en su camioneta de Guadalajara a Ocotlán y que al detener los policías municipales los terminan desapareciendo sin mayor móvil. Les puede pasar a estudiantes de Guerrero al tomar un camión sin costo para llegar a la Ciudad de México a la conmemoración del 2 de octubre en el año 2014 y terminar siendo exterminados por un operativo colegiado donde todos los niveles de gobierno definieron cómo ejecutarlos. Hablo del ya conocido caso Los 43 de Ayotzinapa. A la desaparición forzada estamos expuestas todas las personas, pero es un mecanismo afinado contra las disidencias. Esta violación grave a los derechos humanos es uno de los temas a los que todos le quieren dar la vuelta. Está atravesado por el dolor multiplicado en miles y por la rabia de la impunidad. En este episodio vamos a centrarnos en el caso específico de 2 guerrilleros de Oaxaca, desaparecidos hace 16 años, pero que sus familias, defensores de derechos humanos y el Frente Nacional por la Lucha Socialista consiguieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine acciones jurídicas a su favor para buscarlos y localizarlos. Esto abrió un precedente positivo para los más de 110,000 personas que han sido desaparecidas en México. Porque luchar por un desaparecido no nos convierte en delincuentes. Luchar por un desaparecido independientemente de su origen es una causa justa. Estamos hablando de luchar contra un crimen contra la humanidad. En principio, los familiares, defensores de derechos humanos, organizaciones y todos aquellos que brindamos la solidaridad, enfrentamos los intentos del Estado mexicano por negar su responsabilidad en el cometido de este crimen cometido contra Gabriel y Edmundo, así como una campaña de difamaciones, calumnias y criminalización. Es que ¿cómo vamos a crear comisiones especiales de búsqueda para cada caso? Pues para eso les pagan. Cada familia tendría que tener una comisión especial de búsqueda, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, sería el derecho, es que cada familia tuviera una comisión especial de búsqueda. Hay una terrible aquiescencia del Estado y por la misma definición, por los más de 15,000 casos oficiales, porque los colectivos traemos otro número, alrededor de 18 o incluso hasta los 20,000 en el Estado, pues todos esos casos son de desaparición forzada por el tema del gobierno. Hay un tema muy importante en esta sentencia que efectivamente es histórica por muchas razones. Una es porque incluye, así como otra, bueno, nada más para que no se me pase, ahorita lo que comentaba Héctor sobre estas acciones urgentes de Naciones Unidas, hay una resolución previa a esta de Gabriel y Edmundo, donde obliga al Estado mexicano a que acate las acciones urgentes, ¿no?, que establece las Naciones Unidas. O sea, que no es saber si quieren o no quieren, sino que ya es una obligatoriedad. Ahí el asunto está en que la ONU también, si no se mueve, pues el asunto pues no avanza, ¿no? La desaparición forzada en México data de los gobiernos priistas en sus intentos por contener la protesta popular. Se identificó como parte de la estrategia contrainsurgente para combatir a los movimientos revolucionarios de 1960, 70, la década de los 80 y hasta 1990 en el sur y en Jalisco con el apogeo de la guerrilla urbana. Bajo el gobierno de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, la política de desaparecer por razones políticas la afinaron y se masificó a muchos otros sectores sociales. Edmundo y Gabriel, al ser detenidos y desaparecidos, fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia en Oaxaca y la última vez que se supo de ellos fue en el campo militar número 1 de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son 2 revolucionarios integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, el PDPR-EPR, a quienes públicamente esta organización ha reivindicado de manera pública. No es un secreto a voces, hay documentos en los medios periodísticos, podemos encontrar mucha literatura sobre esto, solamente que hay mucha censura por parte del Estado mexicano. Gabriel y Edmundo fueron detenidos desaparecidos un 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, durante el gobierno federal del panista Felipe Calderón Hinojosa y el entonces gobierno estatal priista de Ulises Ruiz, en un contexto represivo de violencia y terrorismo de Estado, ejercido contra el pueblo y magisterio democrático que demandaban la destitución
del gobernador Ulises Ruiz. Estamos hablando precisamente en aquellas fechas donde se dio el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tras la detención de Gabriel y Edmundo y su desaparición forzada, el PDPR-EPR dio a conocer que fueron detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano a través del aparato policíaco y militar, que se les mantenía en esta condición por su militancia revolucionaria. El 24 de septiembre de 2013, la hija de Edmundo y la hermana de Gabriel promovieron un amparo contra todas las autoridades involucradas en la desaparición forzada. Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Ministerial de la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. Las autoridades se inconformaron, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y determinó incluso el estándar probatorio para acreditar la desaparición forzada. En el caso de la desaparición forzada, pues imagínense, ¿no? Estaba esta situación de que, hay un apartado, hay un artículo en la ley de amparo que dice que cuando las personas por sí solas no puedan acudir a solicitar la protección constitucional, lo podrá hacer otra persona en su nombre, pero tendrá que ratificarlo con posterioridad. Entonces, ¿y aquí cómo lo hacemos? Entonces, esa parte ya la resolvió la Suprema Corte con este amparo, ¿no? Dice, si vamos a andar con esas, pues el recurso de amparo es ineficaz y es un recurso que no se ajusta a la protección de los derechos. Entonces, pues esa parte se quita. Pero bueno, quedó dos áreas importantes, dos temas importantes a resolver en la Corte. Una es esto que ya decía Héctor Cerezo, el estándar de prueba atenuada. ¿Qué significa? Que cuando se trata de violaciones a derechos humanos como esta, que es la desaparición forzada, no es necesario que vayas y aportes, sino que basta con que esas pruebas sean ya sea de carácter indiciarias, ¿sí? Es decir, que no se necesita llevar la comprobación de los hechos, sino basta con que haya pruebas circunstanciales que le digan al juez que sí hay una situación de desaparición. Solo con pruebas testimoniales indirectas e inferencias lógicas puede determinarse sin procedimiento judicial exhaustivo que se trata de una desaparición forzada. Esto le aporta muchísimo a todos los casos que existen actualmente en México. La sentencia 29/2014 resolvió que se deben de abrir los cuarteles militares, que se debe citar a declarar a los mandos militares que estuvieron en funciones en mayo de 2007 y la conformación de una comisión civil de seguimiento de búsqueda. Es la primera vez con esta sentencia que por la vía del juicio de amparo se logró poner en el banquillo de los acusados a las Fuerzas Armadas por el cometido de desaparición forzada, delito que hasta antes de la reforma constitucional de 2011 no era tomado con la respectiva seriedad. Es decir, que es la primera vez que se obliga a las fuerzas militares a rendir cuentas, pese a que éstas, inclusive hoy en la actualidad, gozan de total impunidad. En el siguiente bloque, ¿qué hace una comisión especial de búsqueda? Las cifras de la desaparición en México están atravesadas por el subregistro. Se ha venido determinando la negligencia de las fiscalías principalmente y de los gobiernos locales que reportan al Sistema Nacional los datos de desaparición. Los gobiernos todo el tiempo están tratando de aminorar las cifras, pretendiendo demostrar con ello que el delito no es grave, pero la violación a los derechos humanos es imborrable. En este bloque vamos a conocer cómo tomaron las autoridades el contenido de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo, a diferencia de casos como Ayotzinapa, el de Edmundo y Gabriel, la vía jurídica sí obliga al ejército a abrir cuarteles y facilitar la búsqueda de los guerrilleros. Suena fácil, pero no lo es. Una de las cosas que determinó la Corte fue que el secretario de la Defensa Nacional debe publicar por una sola ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional, así como el secretario de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Oaxaca. Esto significa reconocer y aceptar que tuvieron participación en la desaparición de Edmundo y Gabriel, pero también crear una comisión especial de búsqueda exclusivamente para este caso, y a las reuniones con familiares asisten también integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para contradecir al gobierno mexicano cuando sus funcionarios dicen que no se puede hacer algo de lo que se les obliga.
La sentencia del caso Edmundo y Gabriel, además, configura un derecho no explícito. Internacionalmente la sentencia sienta las bases del derecho humano a ser buscado. Ustedes saben que los derechos humanos son algo que se han conseguido, que se han conquistado a través del tiempo. El derecho a la justicia, el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, son 2006, 2008, 2011, o sea, relativamente son muy nuevos esos derechos, aunque la gente ha peleado por ello, que hay injusticia, ¿no? Pero no hay ahorita un derecho humano que se llame el derecho humano a ser buscado. No existe. Pero esta sentencia ya lo establece y pensamos que en un futuro vamos a obligar a la misma ONU a que ponga el derecho humano a ser buscado como un derecho humano universal. El análisis de contexto político, social, económico, histórico, eso va a ser muy importante porque son patrones de las desapariciones forzadas. Entender por qué están pasando las desapariciones forzadas, y eso pues sí, ya ellos metieron de gobierno un equipo de antropólogos y expertos, ya nos entregaron un análisis de contexto, pero nosotros hicimos una contrapropuesta, 50 observaciones a su documento, corrigieron 47, pero como no corrigieron 7, vamos a estar peleando y peleando, pero ayuda a entender la lógica, el por qué están sucediendo, por qué siguen desapareciendo. Hasta ahora van 5 reuniones, han comparecido 30 mandos militares que mintieron en sus declaraciones y por lo tanto se suman nuevas controversias a favor del caso. Cuando desaparecen de manera forzada una persona, no nada más es el acto de desaparecer, sino es el acto de desaparecer todo rastro de esa desaparición. Y están implicados policías, ministerios públicos y todas las instituciones del Estado para desaparecer esa desaparición forzada. Es una doble desaparición. Entonces, como el Estado cuando desaparece a través directamente soldados, policías, marinos, etcétera, o a través de particulares, porque acuérdense que la desaparición forzada también se da por aquiescencia, cuando el Estado contrata, tolera, da permiso que particulares desaparezcan. Entonces, mucha gente del crimen organizado que fue desaparecido, si demostramos que hay una liga, hay una colusión entre el gobierno y ese crimen organizado, la desaparición es una desaparición forzada. Entonces entraríamos ya en este terreno. Tenemos más herramientas de pelear. Según la Comisión Nacional de Búsqueda en México, solo se cuentan a 605 personas que han sido desaparecidas de manera forzada dentro del universo de 110,000 desaparecidas. Pero como explica Héctor Cerezo, defensor de derechos humanos, con la sentencia de la Corte se abre el panorama para facilitar a las familias la reclasificación del delito y la gravedad por el que su esposo, hermano, tía, hija, madre, hijo fueron desaparecidos. Como quizá ya has escuchado o visto en alguna noticia, cada familia que tiene una persona desaparecida, su duelo no termina. Es un péndulo en permanente devenir que se traduce en problemas materiales, económicos, legales, de trámites referenciados a la persona que fue desaparecida. En la sentencia del caso de los guerrilleros Edmundo y Gabriel, la Suprema Corte determinó con mucha especificidad la reparación del daño. Es la reparación, ¿no? De acuerdo a las particularidades de cada caso, eso sí se tiene que ver, pero incluso nos dice la sentencia, a ver, como es una grave violación de derechos humanos, que es continua, es permanente, que no acaba mientras no se encuentre o no conozcamos el paradero real de los desaparecidos, pues se están causando daños físicos, emocionales, económicos, de todo. Entonces tienen que ya desde una vez empezar con las medidas para las medidas de reparación. Entonces tiene que ver con inscribirte a la Comisión Estatal o a la Comisión Nacional de Víctimas, el examen psicológico, médico, tienen que hacerte, por ejemplo, ahorita están tasando económicamente, desgraciadamente, pero dicen, a ver, si Edmundo Reyes Amayas tenía una tienda, ¿no? Porque sí tenía una tienda de abarrotes, pequeñita, chiquita, de eso vivía su familia, y perdió la tienda porque pues, se lo desaparecieron, ¿cuánto ganaba al año esa tiendita? ¿Cuánto sacaba? Ah, pues pon tú al año, no sé, poquito, 50,000 pesos. Multiplíquenlo por 16 años. Y la pérdida. Y si se enfermó la mamá, porque si se enfermó, ¿no? Y si el hermano también se enfermó, y todo. Entonces, lo que dice es que no importa que el proceso haya sentencia, no haya sentencia, nos hayan encontrado o no, ya tienen que darle estas medidas de reparación, ¿no? Y si gastó en abogados, si gastó en psicólogos, si gastó en eso, tienen que reponerle a la víctima todo eso. ¿Qué es eso? Otra pelea, ¿no? Que incluso los familiares de este caso, para ellos no es lo más importante. Ellos dicen, si es mi derecho, está bien que lo tengamos, pero primero, verdad
luego justicia y ya después, bueno. Todo lo que ganemos, todo lo que avancemos es producto de pelear y de luchar. No hay nada que nos hayan dado gratis ni de buena onda. Nada, o sea, nada. En el último bloque te contaré qué permitió, además de lo jurídico y la legalidad, que este caso llegara a los alcances que está sentando precedentes y tiene que ver más contigo que con las familias en búsqueda y las víctimas directas. En el 2015, el Comité para la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas llegó a la conclusión de que existían desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, por lo que la cifra de 605 personas que maneja la Comisión Nacional de Búsqueda resulta de risa. Ese comité funciona para emitir acciones urgentes toda vez que un familiar o representante legal de la persona desaparecida, con indicios de la participación de alguna autoridad, la solicita. A 2022 se han solicitado 525 acciones urgentes en México, un peldaño abajo de Irak. Como ya te has dado cuenta, el sistema gubernamental en la materia, las fiscalías, están colmadas de denuncias. Pero además, cuando es partícipe de la desaparición, todo se complejiza. ¿Qué hizo sólido el caso de Edmundo y Gabriel entre miles de desapariciones en México? Naturalmente, Edmundo y Gabriel, al ser militantes del Ejército Popular Revolucionario, contarían con la solidaridad de sus compañeros, pero sostener durante 16 años la presencia en calles implicó una fuerte decisión política. Los familiares también, al enterarse de la desaparición forzada de sus seres queridos, realizaron la denuncia ante los medios de comunicación y solicitaron la solidaridad de las organizaciones populares independientes, defensores de los derechos humanos y personalidades progresistas. Ante este llamado, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo nos sumamos a esta demanda de presentación con vida. 16 años de realizar marchas, mítines, plantones, pega de carteles, realización de pintas, pronunciamientos políticos, publicación de desplegados en medios de comunicación impresos y digitales y realización de jornadas de lucha, entre otras acciones políticas de masas y de protesta. Porque nosotros, desde el ámbito de las organizaciones, desde el ámbito político, tenemos una consigna muy clara. Ante la represión, la movilización. Los días que estaba por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso, en la Ciudad de México, se mantuvo un plantón afuera con consignas sin parar para hacer presión. Ni lluvia, espionaje, acoso policial o cansancio desarticuló la presencia del Frente Nacional por la Lucha Socialista, entre otras alianzas. Esto se vuelve vital para otros casos y colectivos. Contar con el respaldo y la presencia física de más ciudadanos cada que una familia víctima de desaparición sale a las calles. Mi hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, un chico de 19 años al momento de su sustracción. Y él es un chico normal, no era un defensor de los derechos humanos, no se encontraba en ninguna lucha específica más que en la misma suya, ¿no? De su juventud y de salir adelante con una pareja embarazada que ya dio a luz, una niñita que no ha conocido. Él es sustraído de su domicilio aquí en la colonia Vallarta, junto con otras 2 personas más, por elementos de la Fiscalía del Estado, en conjunto con el crimen organizado. En Jalisco, Héctor Flores y el colectivo Luz de Esperanza se volvieron uno de los grupos que han marcado una pauta distinta por sus movilizaciones hasta voltear de cabeza a las autoridades. Hacen pegas de cédulas de fichas, plantones, marchas, búsqueda en campo, ruedas de prensa, todo tipo de actividades que requieren del involucramiento de personas ajenas a su duelo. Otras cosas de las que hemos hecho, pues sí, es la movilización. Hemos hecho plantones y esto generó que el gobierno del Estado, creo que históricamente nunca había pasado esto aquí en Jalisco, un gobernador ataca directamente a un colectivo de víctimas, invita a las víctimas a separarse del colectivo y que solo sí se separaban del colectivo, iba a haber avances en las carpetas de investigación de cada una de los integrantes del colectivo, porque por la culpa de un servidor, al ser cofundador del colectivo y esta posición ante el gobierno de exigencia, no avanzaban las carpetas, ¿no? Son una estupidez, ¿no? Que un gobernador comente eso y todavía en los medios, ¿no? Y que sea una nota en el Estado.
La cifra de los colectivos de familias en búsqueda de sus seres queridos registra más de 20,000 desaparecidos en Jalisco, lo que nos hace el estado que ocupa el primer lugar. Habrás notado que es cada vez más frecuente el bloqueo de calles y avenidas exigiendo atención de las autoridades. Esta es la invitación que externamos a todas las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, a todos aquellos que buscan la justicia y la solución a sus demandas. Desde nuestro esfuerzo, reciban nuestra solidaridad. Para nosotros, los lazos consanguíneos quedan relegados en segundo término, en tanto que somos hermanos de clase. Es decir, que también nos duele la ausencia de una persona que forma parte del género humano. La apatía de la sociedad en Jalisco acelera dos cosas ante el delito de la desaparición forzada o a cargo de particulares: que se normalice el delito, que se repita la violación a los derechos humanos por el terror que se combina con negligencia al no buscar con vida a las víctimas. Yo no dejaría cerrada la puerta solamente para el tema de desaparición forzada, para cualquier tipo de desaparición, porque el hecho de que las autoridades no estén dando respuesta y que no estén haciendo nada por prevenir las desapariciones y que no estén investigando y que no haya un caso ejemplar, paradigmático, que diga así es como hay que investigar, me parece que esto lo deja la puerta abierta. Y esto pues, creo, lo he dicho en varias ocasiones, de que hay un gran vacío de justicia, es un narcoestado el que estamos viviendo, y por lo tanto no hay instancia o poder humano que pueda con lo que se está sufriendo en este momento. Y más con la experiencia de que un gobernador dice que el 80% de las personas que desaparecieron fue porque quisieron. No, eso es revictimizar a quienes no están en este momento aquí y a las familias, ¿no? Los derechos violados en caso de que te desaparezcan, como a Daniel, el hijo de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, quien estaba dentro de su casa, o como pasó con los guerrilleros Edmundo y Gabriel en Oaxaca, son violación al derecho a la personalidad jurídica, a la integridad personal, la prohibición de ser sometido a tortura o trato degradante, el derecho a la libertad personal y el derecho a la vida. Y siempre le decimos a las víctimas, a las familias, esta es una carrera de resistencia, es un maratón. El maratón tiene que 42 kilómetros, ¿no? Si creemos que esta lucha es una carrera de 100 metros, ¿qué nos va a pasar? Sí, le vamos a echar con todos los 100 metros, pero a los 100 metros ganamos o perdimos y ya quedamos exhaustos. Pero pensar que esto es un maratón de 42, o sea, es una carrera larga de resistencia donde tenemos a casi todo en contra. La política del chantaje. Si te juntas con el colectivo, no te atiendo. Si te juntas con esa organización, no te atiendo. ¿No? Es chantaje. Como si te fueran a resolver, porque tampoco te van a resolver. Lo único que van a hacer es que te separes del colectivo, que te pelees con las organizaciones y que estés más aislado. Porque no hay ningún caso que yo conozca que le hayan dicho, sepárate de ese colectivo y aquí está tu familiar. Eso nunca ha pasado, jamás va a pasar. La única forma de que eso pase, y lo poco se ha logrado, es porque nos acuerpamos y nos organizamos. Por lo que para organizarse mejor hay que conectar, y el sentido de este episodio es pasarte la estafeta. ¿Y tú? ¿Cómo vas a evitar la desaparición a la vuelta de la esquina?